Bendiciones, queridos amigos. Este es un nuevo segmento. Pregúntele al pastor. Si desea cualquier inquietud que usted desea exponérnoslas a cada uno de nosotros, en el banner que está apareciendo en pantalla, puede comunicarte con nosotros. Cualquier inquietud, cualquier índole, cualquier ayuda espiritual que desees, puede hacerlo con nosotros. O también a nuestro WhatsApp personal al 849-584-0463. Este es un nuevo segmento, Pregúntele al pastor. Estamos respondiendo algunas inquietudes básicas, un poco difícil, dependiendo de lo que usted no logre entender, puede hacérnoslo saber y nosotros le estaremos dando la explicación conforme Dios ponga en nuestro corazón. La primera pregunta es, ¿quién le cambió el nombre a Pablo? Bíblicamente no registra nadie que le haya cambiado el nombre a Pablo. Quien le cambió el nombre a Pablo no fue Dios, no fue más nadie que la historia. La Biblia nos dice claramente en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 9. Dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. El autor de quien estamos hablando, Pablo, tenía un nombre romano que era Pablo, pero tenía un nombre judío que era Saulo. Como la historia se desarrolla en un ambiente greco-romano, se le designa por su nombre romano, Pablo. Tenemos calendario romano y tenemos la historia que se desarrolló en el ambiente greco-romano. Así que no fue Dios que le cambió el nombre a Pablo, sino fue la historia, mis queridos amados. Entonces conoceremos en este momento lo que nos dice la segunda pregunta, la cual nos llega y nos dice claramente, ¿de dónde surgieron los demás hijos si solo tuvieron Adán y Eva dos, según se registra la Biblia? Y quiero que hagamos énfasis, queridos amigos, en Génesis capítulo 1, versículo 28, nos habla y nos dice claramente a nosotros que inmediatamente Dios crea a Adán y a Eva. El primer mandamiento que le dice claramente, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra lo creó. Y en el 28 de Génesis capítulo 1, versículo 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplíquense. Instantáneamente, esas personas comenzaron a multiplicarse. Según ciertos exágetas de la ley, de la Biblia, de la palabra del Señor, se creía y se presumía que en el huerto del Edén habían decenas de personas cuando Adán comete el acto de desobediencia a Dios. Cuando se habla en Génesis capítulo 4, nos habla de Caín y Abel, no nos habla como los únicos hijos, sino como el primer asesinato que se registra en la historia humana, el primer asesinato de dos hermanos. Pero si leímos bien capítulo de Génesis, capítulo 3, nos habla la sentencia cuando ella peca. ¿A quién? Eva. En el verso 15 nos dice claramente, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Dice claramente, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta herirá la cabeza y tú la herirás en el tañar. Y a la mujer le dice, multiplicaré en gran manera los dolores en tus embarazos. Dios no podía censurarla de algo que ella no sabía, porque ella antes paría de manera sin dolor y común. Entonces un castigo por la desobediencia es que Dios le dice, voy a multiplicar en gran manera los dolores de tus embarazos y de tus preñeces, y ahora tu deseo ya no será para ti, sino para tu hombre. Por eso vemos claramente cuando este joven peca, que es desterrado, que dice claramente en el verso 4, dice claramente, Caín diciéndole a Dios, pero cualquiera que me halle me va a matar. Y vemos en Génesis capítulo 4, del 8 en adelante, que Dios le pone una marca y dice, cualquiera que mate a Caín será 7 veces más maldito, dando a entender de que había múltiples, decenas de personas cuando ya pasó este acontecimiento. Es de ahí que nacen esta historia, y muchos creen que es que nada más habían 2 personas, no eran 2 personas, era que es el primer asesinato, pero desde el primer principio que Dios dijo multiplíquense, Adán y Eva fueron obedientes y comenzaron a multiplicarse y a llenar la tierra de seres humanos, queridos amigos.
Procedemos a la tercera pregunta que nos dice claramente: ¿es solo la blasfemia el único pecado contra el Espíritu Santo? Pues de ninguna manera. Bíblicamente existen 6 pecados. El número 1 está en 1 Corintios, capítulo 5, del 1 al 10, que es mentirle al Espíritu Santo. La Biblia nos enseña y nos educa cómo Ananías, junto con Zafira, su mujer, trataron de mentirle al Espíritu Santo cuando ellos dos se pusieron de acuerdo en una heredad, en un terreno que vendieron a un precio, y luego le dijeron a Pedro que eran a otro precio, y ellos mismos se robaron de la propiedad que le pertenecía a ellos mismos. El primer pecado es mentirle al Espíritu Santo. Pablo habla de otros pecados más. El segundo pecado claramente es apagar al Espíritu Santo. Pablo habla y le dice a Timoteo: Timoteo, aviva el don del Espíritu Santo y no lo apagues, con el cual fuiste impartido por la imposición de manos. Entonces, el segundo pecado es apagar al Espíritu Santo. El tercer pecado es contristar al Espíritu Santo. Pablo habla claramente: no contristéis al Espíritu. El cuarto pecado es insultar al Espíritu Santo. ¿Cómo insultamos al Espíritu Santo? Cuando tenemos la sangre de Jesucristo por inmunda. Y el sexto pecado claramente es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que todos sabemos lo que es la blasfemia. Es el pecado imperdonable, es el único pecado que es imperdonable. Así es que nada más no hay un solo pecado, sino que hay 6 formas de pecar contra el Espíritu Santo bíblicamente, queridos amigos. Vamos a proceder a la cuarta pregunta, que es: ¿qué debo hacer para ser salvo? La Biblia nos habla claramente en Romanos capítulo 10. Nos dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees de todo tu corazón que Dios el Padre lo levantó de los muertos, entonces serás salvo. La puerta es creer y confesar, pero la segunda puerta que mantiene la salvación es poner por obra o práctica diaria los principios bíblicos que están plasmados en la palabra de Dios. No vale de nada que tú confieses a Jesús y no cambie el estilo de vida que lleva. No vale de nada que leas la Biblia y no apliques los mandamientos. No vale de nada que tú vayas todos los domingos a la iglesia cuando no pones por obra lo que se te dice por la palabra de Dios. Así que si queremos ser realmente salvos, el primer requisito es aceptar a Jesús, pero el segundo y muy importante es mantenernos en la palabra de Dios, poniéndola por práctica, a sabiendas que llegarán momentos de flaqueza, que fallaremos, pero la Biblia dice: si pecas, abogado tienes para con el Padre, a Jesucristo el Hijo. Entonces necesitamos nosotros saber que sí hay una salvación y un arrepentimiento. La otra pregunta que nos hacen llegar es, esto me lo dijo una joven, y es que si su mamá la había abandonado, en otras palabras, lo voy a leer como está aquí: mi mamá me abandonó y aún no he podido perdonarla, estoy lidiando con eso, ya que soy cristiana. La Biblia dice claramente en el libro de los Salmos: aunque tu padre y tu madre te dejen, con todo Dios nos va a recoger. Pero humanamente, aunque Dios nos dice esa palabra, nosotros como humanos nos sentimos mal, nos sentimos inferior cuando un ser querido como una madre o un padre nos abandona por X o Y situación o razón de la vida. Nos sentimos marcados, nos sentimos mal, nos sentimos menospreciados y nos sentimos que no somos valorados, ya que el ser que me trajo a la vida me desechó. Pero también es bien cierto que Dios me dice claramente: vengan a mí todos los que están cargados y trabajados y yo los haré descansar. Y Él habla del arrepentimiento y del perdón y la segunda oportunidad. La Biblia nos dice claramente que nadie que tenga raíz de amargura o falta de perdón podrá entrar en el reino de los cielos. O sea, que es necesario perdonar, que la palabra perdonar es recordar sin rencor lo que me hicieron. Yo voy a recordar a mi ser querido que me abandonó sin rencor y voy a orar por esa persona para que Dios, donde quiera que esa persona esté, pueda ayudarla, bendecirla y ser conforme a su voluntad, reencontrarme una vez más. Pero no es sano, ni es bueno, ni es provechoso
mantener ese rencor ahí en nuestro corazón, esa herida, esa espinita. ¿Por qué? Porque esa herida se va a poner cada vez más profunda y cada vez más dañina y va a dañar nuestro corazón. Y Mateo 5:8 nos dice, bienaventurados los de limpio corazón, ellos verán al Señor. Vamos ahí, queridos amigos, a una breve pausa y volvemos en su segmento, Pregúntale al Pastor.